especialmente interesante. Reconozco que para nuestros intereses de investigación, probablemente para quien trabaja en ello dirá de interés, todos los días bregando con el tema es preocupante. El cuarto punto tiene que ver con las relaciones familia-escuela. Una vez que hemos problematizado el fenómeno, empezamos a identificar las razones de este problema del fenómeno. Y las dos fundamentales, una de las que descubrimos en la investigación, pero también en los discursos profesionales, es la culpa la tiene la familia, y la otra es el problema está en que fracasa. Aunque eso tardamos más en verlo, el problema está en que se fracasa. Luego empezaremos a ver algún detalle más en torno a los orígenes, pero ahí va por barrios, como diría yo. No acusamos a todos los extranjeros inmigrantes en la escuela de que, según de dónde vengan, tengan el mismo problema en cuanto al fracaso. Bueno, pues esta sería mi presentación. Empiezo con la cuestión de la cuantificación del fenómeno. Y bueno, no es precisamente el tema más interesante para gente que trabaja en intervención escolar o que trabaja en la escuela, pero no quiero dejar de resaltarlo, especialmente por el segundo punto que tocaré en esto de las cuantificaciones, que es el de las concentraciones escolares. A mí me parece que hemos sido, por un lado, muy a renglón del estudio de muchos fenómenos sociales, creyendo que su cuantificación era lo que nos determinaba la existencia o no del problema, y hemos sido muy poco críticos, con esas cuantificaciones. Pensemos que en la escuela, en el conjunto del Estado español, podemos estar hablando de 10 extranjeros por cada 100 escolares. Si lo traducimos eso, por ejemplo, a Cataluña, que se lleva 12, 13, 14, ya sé que hay escuelas que tienen 50 por cada 100, pero en el conjunto del Estado estamos a 10 sobre 100. ¿De verdad creemos que suponen una amenaza? Como para que hayamos traducido en términos de oleada, avalancha e invasión las adjetivaciones que utilizamos para referirnos a la llegada de inmigrantes. Pero profundicemos más. ¿Qué es lo que estamos identificando como fenómeno problematizado en la escuela? ¿La presencia de los inmigrantes o la presencia de los extranjeros? Las investigaciones son también, de nuevo, acríticas con esta cuestión. No estoy criticando a las administraciones ni a las escuelas en lo que hacen, estoy criticando a mi propio gremio, lo que hacemos nosotros. Nos hemos puesto a contar y se nos ha olvidado de decidir a quién contamos. El informe del Defensor del Pueblo, por otra parte, muy importante, que publicó hace 3 o 4 años, el que es todavía ahora Defensor del Pueblo, no lo hizo él, obviamente, que publicó, empezaba discutiendo sobre el problema que suponía que en la escuela no pudiéramos identificar con claridad quién es inmigrante y quién es extranjero. Sorprendente. Es verdad que no venían del mundo de investigación de la inmigración los que hicieron el estudio. Insisto, el estudio es muy importante y da claves muy, muy buenas. Pero en este punto somos muy poco críticos. En el punto de las cuantificaciones parece que es un tema que hemos dejado a demógrafos, y cuando no lo hacen demógrafos, pues nosotros lo que salga. No está tan claro. Las mayorías de las investigaciones están contando extranjeros. Entre otras cosas porque es difícil que la gente se dedique a contar variaciones residenciales, que podría ser una de las vías de estudiar la inmigración. Hemos decidido que todo extranjero, en principio, le vamos a apelar, le vamos a colocar el rótulo de inmigrante. Y así lo vemos en los medios de comunicación, sin ningún tipo de problema. Cada traducción de los datos del padrón municipal se puede seguir, es muy sencillo. El Instituto Nacional de Estadística, cada vez que saca los datos del padrón, una nota de prensa. Publica, se puede seguir la nota de prensa, y al día siguiente, inmediatamente al día siguiente, todos los periódicos, o por lo menos la mayoría de los periódicos que nosotros consultamos, sacan un artículo, hasta una editorial. Ha habido años en que ha sacado 3 o 4 artículos sobre esa nota de prensa. Y uno lee la nota de prensa y luego lee el artículo y dice, no es lo mismo. Empiezan ya con el tema de que el INE nunca habla de inmigrantes, salvo en contadas ocasiones menciona a los extranjeros como inmigrantes. Pero todos los periódicos traducen que extranjero es inmigrante. ¿Cómo se produce eso? Pues no se produce en términos de estudio del fenómeno, sino en términos de construcciones socioculturales. Junto con
el hecho de que estamos contando extranjeros y que además los contamos también acríticamente con algunas fuentes, o sea, utilizamos para la escuela fundamentalmente los datos de la escuela. Ahora mencionaré esto, y los datos de la escuela no es que sean malos, es que no es la preocupación fundamental que yo además entiendo que tenga la escuela. ¿De verdad nos creemos que la escuela está preocupada por contar perfectamente cada uno de los extranjeros que hay? ¿Que eso le va a solucionar un gran problema? La escuela tiene muchísimos otros problemas como para decir que si uno sigue las estadísticas de la presencia de la escuela, de vez en cuando le van apareciendo algunos picos. ¿Y a qué representan? La explicación que muchas veces hemos dado, claro, es que ha habido nueva inmigración. ¿Qué va? Ha habido mejor contabilidad. Así de claro. En algunos de los crecimientos no es nueva. No lo reflejan los datos, que no son realmente muy buenos. Pero no es que no sean buenos, es que no los dan. Los datos de reagrupación familiares, que podrían darnos un dato, a ver, bueno, como ha crecido las reagrupaciones familiares, aparecerán en la escuela. No todas las reagrupaciones familiares va a aparecer en la escuela, pero una parte aparecería en la escuela. No tenemos buenos datos de reagrupaciones familiares, pero sabemos cuándo van creciendo y cuándo no, y no se corresponden con la llegada de repente a la escuela. Hace más de... Ahora 15 años, el primer estudio que hizo el Ministerio de Estadísticas de esto, descubrieron que, bueno, que el gran problema que tenían era decidir a quién contaban. El problema es que desconocemos muchas partes de sus dinámicas y nos preocupa especialmente fijar la posición en un territorio y en un día determinado. Nos olvidamos que muchas de esas estadísticas, por cierto, lo que hacen es contar escolares pues, a 31 de septiembre, a 30 de septiembre, perdón, como mucho, cuando sabemos que las dinámicas migratorias lo que hacen es mantener lo que algunos llaman matrícula viva. Esto, en parte, es lo que el conseller Maragall decía sobre la necesidad de una escuela especial para los recién llegados. Non-vinguts, ¿no? Se pronunciaría non-vinguts. Un término que nos debería hacer también pensar, si hacemos el recorrido geográfico de los países, del entorno europeo en los que estamos, la denominación a los inmigrantes extranjeros no es siempre coincidente, pero además la agrupación tampoco. Portugal, por ejemplo, incluye en no pocas ocasiones a los gitanos. Italia se parece bastante a nosotros, pero Grecia y Portugal en parte también, por ejemplo, incluye a los retornados, cosa que nosotros no haríamos. Bueno, en una ocasión a la consejera de Educación vasca se le ocurrió llamar inmigrantes a los extremeños que vivían en el País Vasco, que habían nacido en Extremadura, y se armó una no pequeña. Vamos, el defensor del pueblo propuso llevarlo al Constitucional. Todos los periódicos sacaban la nota de prensa la misma. La Real Academia de la Lengua Española dice que el no nacido en un lugar es un inmigrante. Pero eso no importa, porque no estamos hablando de qué significan las cosas, sino de qué queremos que signifiquen las cosas. En el caso de Gran Bretaña, la tipología de la diversidad étnica es especialmente extraordinaria porque entra lo lingüístico, lo geopolítico y, por supuesto, lo fenotípico. Estamos hablando de anglosajones. Entonces, cuando te dan las estadísticas de las minorías étnicas en la escuela, es muy interesante. Blancos británicos. Esta categoría a mí me encanta. Si no fuese por lo que tiene de perversa, blancos británicos. Porque puede haber británicos no blancos. Y entonces hacen estas distinciones para la escuela. En el caso francés es especialmente interesante porque prácticamente desde los 70, quizá un poco más después, y ahora cuesta en la investigación hacerlo, desaparece la referencia a inmigrantes en la escuela. Y durante mucho tiempo ha habido que buscarles en las categorías de la compensación educativa, de educación especial, de marginación, porque no aparecían en la investigación. O sea, tú no podías buscar artículos sobre inmigrantes extranjeros. Bueno, sí podías buscar, pero no aparecían con la misma fluidez como te pueden aparecer en el caso español ahora, en el caso italiano, en el caso también portugués. No aparecían. Estas formas de categorización étnica nos muestran que no está claro qué es lo que queremos y qué es lo que tenemos que contar. Y nosotros lo que hacemos es, ¿qué es lo que dice el Ministerio de Educación que hay como extranjeros? Que lo que resuelve es exclusivamente la nacionalidad. Por supuesto, no entra en discusión de aquellos que tengan nacionalidad española pero nacidos en otro lugar,
aquellos que con nacionalidad española y nacidos aquí hayan tenido contactos culturales y lingüísticos con otros territorios, y por supuesto nada que hablar de la diversidad intracultural, si queréis llamarlo así, no se me ocurre otro término, pero bueno, la que existe en el propio Estado español, que no necesitamos inmigrantes para, ya sé que es una barbaridad decirlo así, pero no necesitamos inmigrantes para que nos hablen de diversidad cultural aquí. Bueno, parece que es bien obvio, ¿no? Pero parece que esa la tenemos olvidada. Todo esto en relación con esta reflexión de cómo hacemos para contar. Y lo que hacemos fundamentalmente es servirnos de los datos de la escuela y servirnos de ellos de una manera, yo creo que bastante acrítica. No en todos los sitios es igual, pero les cuento cómo es el proceso que nosotros seguimos, por lo menos en Andalucía. Los directores y directoras y los responsables administrativos y académicos de las escuelas, en septiembre, una vez que ya la matrícula es real, no es fruto de la escolarización del mes de marzo o abril, depende de cada una de las comunidades, en septiembre lo que hacen es recoger en lo que llamamos las memorias informativas los datos de lo que hay allí.